Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Esta semana es una semana muy especial donde estamos estudiando la porción bíblica titulada Yitro o Yitro, que es la palabra hebrea para Jetro, el nombre de el suegro de Moisés. Y leemos desde Éxodo 18 hasta Éxodo 20-26. En esta porción de la Torá, nosotros estamos estudiando, como le dije, Éxodo 18 hasta Éxodo 20. Y les quiero compartir la pantalla, si me dan un momento, porque me salí del lugar. Ok, le voy a pedir, ahora sí. Baruch Hashem. Estamos estudiando Parashá 17, Yitro, Éxodo 18 hasta Éxodo 20. Esta semana es una semana muy especial por todo lo que estamos estudiando en estos 3 capítulos de la Torá. En esta porción de la Torá estamos estudiando, y aquí vamos a repasar un poco sobre que estamos estudiando que el suegro de Moisés, Jetro, le da a Moisés consejos sobre cómo organizar y juzgar casos dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando de un pueblo que había acabado de salir de Egipto y que consistía de como unos 2 millones de personas, incluyendo hombres, mujeres, niños y demás. También leemos sobre los israelitas, su llegada al monte Sinaí, un momento crucial, y vamos a estudiar por qué. Y la parashá o la porción de la Torá concluye esta semana en Éxodo 20 con el recibimiento de los 10 mandamientos. Y vamos también a estudiar sobre eso. Hoy estudiaremos cómo cada líder, debe de mantenerse humilde y aprender de todos. Déjenme explicarles. En medio de la jornada de Israel en el desierto, después de haber salido de Egipto, antes de su monumental encuentro con Dios en el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, la Torá nos enseña de una breve reunión familiar que ocurrió en el desierto. ¿Y de quién o de qué consistía esta reunión familiar? Bueno, que este varón, Jetro o Yitro en hebreo, él visita a su yerno. ¿Y quién es su yerno? Nada más y nada menos que Moisés. Estaban en el desierto Moisés, su familia, su esposa y 2 millones más o menos de israelitas y de egipcios que habían salido de Egipto para salir de la esclavitud y para poder celebrar las fiestas de Yahweh y para poder servir al Dios de Israel. Bendito sea su nombre para siempre. Durante la reunión esta de Moisés con su suegro Jetro, Jetro observa que Moisés se desenvuelve en la administración de asuntos legales de una manera que no le convenía. Y esto lo observa Jetro, y él se fija que hay áreas que dentro de esta administración, porque Moisés tenía que administrar en todos los asuntos sociales de ese pueblo tan grande. Y él se fija que hay cosas que ellos pueden mejorar o que él puede mejorar. Y por lo tanto le ofrece un consejo que le puede ayudar. Y vamos a leer ahora cuál fue ese consejo. Jetro le dice a Moisés: en Éxodo 18 del 17 al 19. Le dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás, no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo.
Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante de Elohim, ante de Dios, y lleva tú los asuntos ante Elohim. En otras palabras, preséntale estos asuntos ante Elohim. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos y amonéstalos al pueblo con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben de andar y la obra que deben de hacer. En otras palabras, representa tú al pueblo ante Dios. Tú le llevarás los asuntos que ellos te presentan para que Él te dé la respuesta. Entonces tú le enseñarás las instrucciones al pueblo. Moisés debería de representar al pueblo delante de Dios, delante de Elohim, y enseñarle las leyes, las instrucciones al pueblo. Después leemos en Éxodo 18, 21 y 22, pero le sigue dando instrucciones Yitro a Moisés, el suegro a Moisés, y le dice, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, en otras palabras, que no sirven por dinero, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave, todo problema grande, lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo, estos varones. Él le dice a Moisés, sobre asuntos pequeños, deja que ellos, delegan ellos en pequeños grupos, cada líder con un grupo del tamaño o de acuerdo con el tamaño que ellos puedan liderar. No todo líder puede liderar en la misma capacidad. Por lo tanto, Jetro le dice a su yerno, a Moisés, deja que ese líder tenga 10, 50, 100 o 1000, de acuerdo a su capacidad de liderazgo. Ellos van a, estos hombres calificados, estos hombres que son líderes de integridad, en otras palabras, líderes verdaderos, íntegros. Íntegro quiere decir que eres lo mismo siempre, que eres igual delante del pueblo y detrás del pueblo cuando nadie te está mirando. Eres igual dentro de la congregación y fuera. Eres igual cuando estás en un servicio y cuando no lo estás. Delante de tu familia o no. Eres íntegro. Sobre los asuntos grandes, eso les vas a decir que te lo lleven o que te lo traigan a ti. Y eso lo podrás juzgar tú. Esto había ocurrido después que Jetro vio y presenció y fue testigo de muchas muchas horas de Moisés escuchando caso tras caso tras caso del pueblo y teniendo que tomar decisiones y tomar una determinación sobre casos que le traían del pueblo a Moisés. Creo que fue más de un día entero sin parar. Eso no había quien lo aguantara. Y por eso Jetro le da este consejo a Moisés. El consejo de Jetro es muy práctico y es muy efectivo. Moisés inmediatamente vio la sabiduría en ese consejo y lo puso en acción. Tomó el consejo, vio al Eterno en él y lo hizo. Y él manejó al pueblo de Dios de esa manera, de acuerdo al consejo de su suegro, a través de toda la jornada por el desierto. Vamos a leer esto en Éxodo 18, 24 al 27. Y obedeció Moshe a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena.
para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. El suegro de Moisés no se quedó con el pueblo de Israel. Ahora, hay algo muy interesante y que deberíamos de clarificar o de explicar antes de seguir con el estudio o aprendiendo de esta parashá, de esta porción bíblica. Sabemos de las escrituras y de lo que hemos estudiado que el suegro de Moisés escuchó de Moisés mismo todo lo que había hecho nuestro Elohim con el pueblo, de cómo los había liberado, cómo los había protegido de todas las plagas, después cómo los liberó de Egipto, cómo los pasó por el Mar Rojo en seco, cómo los defendió de los amalecitas. Eso lo hemos estudiado toda esta semana. Cuando Jetro escuchó de todo lo que había hecho el Dios de Israel con ellos, él se convirtió a nuestro Elohim, al Dios de Israel. Dice la palabra que él ofreció sacrificio a nuestro Dios. Por lo tanto, él se convirtió al Dios de Israel y ya no era un sacerdote como antes de otros dioses, porque él era un sacerdote de Madián o de Medián, de otro sitio. Por lo tanto, Moshe tomó su consejo y hizo todo lo que él le aconsejó. Y este modelo de establecer líderes calificados, como acabamos de leer, para pastorear al pueblo de Elohim, hasta se repite en otras porciones de la Torá. ¿Dónde está esto? Bueno, lo leemos en Números 11:16. Y Yahweh dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo y a sus oficiales, y llévalos a la entrada de la tienda de reunión del Mishkan, el tabernáculo, y que permanezcan allí contigo. Esto fue en otra ocasión. Aún en el pacto renovado, en el Brit Hadashah, leemos sobre esto en Tito 1, del 5 al 9. Dice así Pablo: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Esto es siguiendo la misma línea de gobierno en cuanto a los asuntos del ministerio, de las sinagogas, de las casas del Eterno. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Elohim, no arrogante ni iracundo. Tenía que saber o tiene que saber dominar sus emociones, ni adicto al vino, no puede estar emborrachándose, ni pendenciero, ni codicioso, ni queriendo hacer negocios deshonestos, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, el que se controla la lengua, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga la palabra fiel conforme a la doctrina. Entonces, que pueda predicar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen con mansedumbre y con humildad. Aquí estamos leyendo otro ejemplo de cómo este modelo que Jetro le dice sigue efectivo y sigue en pie hasta el día de hoy. Lo interesante es que las escrituras aparentan representar las instrucciones de Jetro como las instrucciones de Yahweh o las instrucciones de Dios, las instrucciones de nuestro Elohim. No solamente se repite el modelo de Jetro por otras partes de la Biblia, sino que también hay evidencia en el texto mismo. Miren qué interesante. Jetro le dice a Moisés en Éxodo 18:23, si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme. O sea, no te vas a desgastar, no te vas a desmayar, porque no puedes con tanta carga. Y todo este pueblo también podrá ir en paz, sabiendo que tienen líderes establecidos por ti frente a ellos, que puedan escuchar todos los asuntos y juzgar apropiadamente.
Ahora, hay estudiosos o traductores de la Biblia que demuestran que tiene más sentido gramáticamente que leamos la segunda parte que yo subrayé aquí en este verso, que la leamos, perdón, primero, como si viniera el consejo de Dios mismo. Entonces lo leyéramos de esta manera: Elohim así te lo ordena. Si haces tal cosa, entonces podrás estar firme. Entonces él te guiará, dice otras versiones. Y todo este pueblo también puede ir en paz a su lugar. En otras palabras, Jetro estaba hablando en ningún lugar de esta parasha, de esta porción aquí en Éxodo 18, dice que Jetro dijo, así dice Yahweh, o así dice Elohim, el Elohim de Israel. Entonces, fue una instrucción que Dios le dio a Jetro para que se lo pasara a Moisés. No tenemos evidencia de esto, pero sí sabemos que el consejo del suegro de Moisés para él estaba totalmente alineado a la voluntad de Yahweh, a la voluntad de Dios. El comentarista Terence Fretheim de Louisville, Kentucky, de aquí de Estados Unidos, lo explica de esta manera en un libro que él escribió en el 2010. Él dice, Jetro también dice que Dios ordena esto. Sin embargo, no hay una orden o un orden verbal de parte de Dios y no debemos de asumir que lo hubo. Pero Jetro exude la clase de confianza en su plan, como si definitivamente estaría en sintonía con la voluntad del Padre para la situación que existía. Un discernimiento sabio de lo que parece ser prudente en esta situación es creído ser la voluntad de Dios, tanto como haber recibido una orden específica verbal. Probablemente uno debe de asumir que le pareció bien al Espíritu Santo, al Espíritu de Santidad y a nosotros, o sea, a ellos, el método para esta situación. En Hechos 15:28 se da una instrucción y se dice, porque le ha parecido bien al Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh y a nosotros, los discípulos o los apóstoles. Así que a Moisés le pareció que el consejo de Jetro, su suegro, fue un consejo sabio y que estaba de acuerdo a la voluntad de Elohim. Él lo tenía que haber pensado de esta manera. Después de todo, él instituyó un arreglo nuevo y sistemático, completamente nuevo, para gobernar, para pastorear al pueblo de Dios, basándose en el consejo de su suegro. Yo no creo que Moisés hubiera hecho todo eso solo para quedar bien con su suegro. Quizás alguno de nosotros, pero no Moisés, sino que él tenía que saber que esa palabra, que ese consejo que le dio su suegro, que su suegro habló con tanta convicción, aunque llevaba poco tiempo conociendo al Dios de Israel, pues que lo dijo con tanta convicción y con tanta seguridad, y Moisés lo recibió de tal manera que supo que eso venía del Eterno y que iba a ser efectivo en la vida de todo el pueblo y en el liderazgo de Israel. Él no creo que lo hizo, como dije antes, para estar bien con su suegro. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que Elohim había estado comunicándose, hablándole, revelándole todo a Moisés directamente desde el capítulo 3 de Éxodo, y ya vamos por el capítulo 18 al 20. Moisés tenía un canal directo, o sea, una línea directa, como decimos hoy en día, de comunicación con Yahweh. Nos pudiéramos preguntar entonces, ¿por qué necesitó a Jetro, a su suegro, a un sacerdote medianita, para darle esas instrucciones? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué Yahweh mismo no se las dio a Moisés, como hacía muy a menudo en ese tiempo? La Torá no nos dice por qué, o el porqué de esta situación. No nos explica por qué Elohim dictó para que se las diera a Moisés esas instrucciones.
en vez de Yahweh decírsela a Moisés mismo directamente. Pero a lo mejor en esta historia hay una gran lección. Yo creo que sí. Hay un dicho famoso entre el pueblo judío, porque viene de un reconocido judío estudioso que se llama Ben Zoma, que dice así: ¿quién es sabio? El que aprende de todo el mundo. Esto lo dijo un sabio en el pueblo judío que lo comparte, que el verdadero sabio es el que aprende de todo el mundo. Yo no sé si aprender de todo el mundo, aunque yo creo que sí, que podemos aprender de todo el mundo y de toda cosa. Pero Moisés fue literalmente el profeta escogido de Elohim, escogido de Dios. Él había acabado de liderar al pueblo de Israel hasta sacarlo de Egipto, cosa que hemos leído y estudiado, fue un gran acontecimiento. A él, a Moisés, se le dio la revelación especial sobre la voluntad de Elohim y sus leyes. En otras palabras, se le dieron los mandamientos, las tablas, todo lo que Elohim le decía, se lo decía a él directamente. Moisés obró grandes milagros de acuerdo a la dirección de Yahweh. Él tenía todas las experiencias como pastor del pueblo de Dios. Sin embargo, este varón, Jetro, su suegro, un sacerdote medianita, pudo darle a Moisés sabia corrección y sabias instrucciones. Él les dio una corrección, él lo vio que no lo estaba haciendo bien en ese momento. A lo mejor la razón que Dios usara a Jetro era recordarle a Moisés y recordarnos a nosotros mismos. Y aquí viene el principio aplicable, el principio que podemos aplicar a la vida de nosotros. A lo mejor él quería recordarle y mantenerlo humilde. En otras palabras, no importa cuánto hemos aprendido, siempre podemos aprender más. Siempre. Esto es un principio muy importante para los que estamos en raíces hebreas, porque estudiamos mucho más que antes. Yo me voy a usar a mí de ejemplo, yo nunca había estudiado tanto. Tenemos un sistema semanal, un proceso sistemático en que todas las semanas estamos estudiando Torah, estudiando los profetas, estudiando el Nuevo Testamento juntos y escudriñando y leyendo comentarios y yendo a los libros rabínicos y estamos preparándonos, ¿verdad?, para conocer más y más de nuestro Elohim, para que estemos haciendo lo que dice la Biblia, no lo que han añadido, no lo que han inventado, no lo que algunas iglesias han querido cambiar, algunas religiones han querido cambiar, sino lo que dice Dios desde las escrituras originales. Pero todavía podemos ser corregidos, todavía tenemos mucho que aprender, apenas estamos comenzando y todavía se nos puede enseñar una manera mejor, siempre y cuando sea bíblica, por supuesto. Aún podemos ser enseñados por aquellos que no esperamos que tengan consejo conveniente. Todavía pensamos que hay personas, bueno, que quizás no vale la pena escucharlos porque llevan menos tiempo en la Torá, llevan menos tiempo aprendiendo Biblia. Quizás pensamos a veces y hemos pecado pensando que no merecen nuestra atención. Pero piénsalo, ¿quién era Jetro para aconsejar a Moisés? Si Moisés era el gran escogido, el libertador del pueblo de Israel. ¿Quién era Jetro para aconsejarle cómo él iba o debería de pastorear al pueblo de Dios? Jetro, miren, no estuvo en Egipto durante el éxodo. Él no estuvo en la preparación. Él no estuvo presente. Él no ha estado en este momento en el desierto. Él no ha estado viajando ni aprendiendo de Yahweh en el desierto. Él era el suegro de Moisés, pero que sabía sobre el manejo, que él sabía, o sea, ¿ustedes creen que él sabía sobre cómo manejar a estos aproximadamente 2 millones de israelitas?
aparentemente sí sabía algo que Moisés tenía que escuchar, porque Dios lo usa para guiar, para aconsejar, para corregir a su profeta escogido, Moisés. Nunca pensemos que somos tan inteligentes que no podemos recibir y aprender de aquellos líderes sabios, temerosos de Dios, que son más jóvenes quizás o que llevan menos tiempo en Yeshua, en Jesús, o que tienen menos experiencia en el ministerio. Eso, entonces, no sería sabiduría de nuestra parte si no podemos recibir de ellos. Claro, estoy hablando de personas que temen al Eterno, que saben cómo y cuándo hablar, que estudian la Torá, que obedecen a Dios y que nos pueden y que son íntegros y que son verdaderos. Si nosotros nos creemos tan inteligentes que no podemos recibir de absolutamente nadie, que no que nos creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo hemos aprendido todo, que porque sabemos un poquito de hebreo, wow, ya somos la gran cosa, pues no somos sabios. Eso tiene otro nombre. Eso sería arrogancia, no sabiduría. Mantengámonos entonces, el principio aplicable de esta porción de la Torá es que nos mantengamos humildes y abiertos a recibir revelaciones nuevas para nosotros de parte de Dios. No descontemos la posibilidad que Yahweh nos puede hablar a través del Jetro en nuestras vidas, porque van a venir Jetro para darnos corrección y consejos sabios. Y nosotros tenemos que estar abiertos para recibir esa corrección de los líderes en las congregaciones, ¿verdad? Y aún a veces de afuera, Dios puede usar al líder que él le plazca. En este caso, el líder fue el suegro de Moisés, pero que no era parte de ese pueblo en realidad, era un familiar, pero que sí se había convertido al Dios de Israel, que temía a Dios y que pudo ver que había una corrección necesaria dentro del pueblo. A veces nosotros tenemos un patrón o un sistema de nosotros hacerlo todo o de nosotros querer manejar todo a la misma vez, y el Eterno nos manda a sabios consejeros para decirnos, hey, párate ahí, tienes que delegar y tienes que poner líderes que se hagan cargo del pueblo por grupo, según su capacidad de liderar. Ese sistema lo hemos implantado en el pasado y, y es así muy efectivo. No todo líder puede liderar un grupo de 100 o de 200 o de 1000, pero hay líderes que pueden tener grupos de 20 o de 50 que sí pueden liderar con mucha efectividad. Entonces, en el caso de nosotros que tenemos pastores principales, los casos graves o las situaciones que nosotros no podemos manejar o contestar, o para preguntas de la Torá o bíblicas que nosotros no sabemos contestar, se lo llevamos al pastor principal que está liderando sobre los líderes. Y esto es un asunto bien bíblico y que nosotros nos puede dar mucha satisfacción de saber que lo estamos haciendo bien y que este sistema es bíblico y fue el sistema que usó aún Moisés. Amén. Así que si tenemos a un Jetro que nos llama o que nos escribe o que nos manda un correo electrónico, no nos cerremos, no digamos quién se cree él o quién se cree ella, sino que veámoslo como el Jetro que Dios mandó a corregir y a darnos un consejo sabio. En esta porción también leemos de cómo el Creador empieza a trazar o a perfilar su pacto con Israel como novia de Dios. Israel lo acepta este pacto matrimonial, se vuelve la novia del Eterno en Éxodo 19 del 7 al 8. Este pacto no es muy diferente. Antes de leerlo, quiero explicarle que al pacto matrimonial no es muy diferente al pacto matrimonial y la ceremonia donde el novio y la novia se hacen promesas o votos, le llamamos, de ambas partes. Y como nosotros, como novia del Cordero, como novia del Señor, ¿cómo es que nosotros guardamos esos votos?
lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo los guardamos? Al Dios del pueblo de Israel. Leamos y aprendamos de esta parashá sobre este tema tan sumamente importante, crucial y fundamental a nuestra fe. Vamos a comenzar leyendo sobre este segundo principio bíblico en Éxodo 19, 7 y 8. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo, escuchen bien, todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés les refirió las palabras del pueblo a Yahweh. ¿Esto no les suena similar a cuando un novio le propone matrimonio a una novia y la novia o acepta o no acepta? Ella dice no o sí, haremos todo lo que hemos hablado. En este caso fue el pueblo de Israel que dijo sí, haremos todo lo que Yahweh ha hablado y así seremos su novia. Así nosotros seremos su gran o especial tesoro y él será nuestro Elohim, nuestro Dios. Este fue el día, podríamos decir, que el pueblo de Israel aceptó la propuesta de matrimonio de parte de Dios. Allí está en Éxodo 19. El Eterno los había acabado de liberar de la esclavitud de Egipto, abrió el mar rojo, les dio la victoria sobre sus enemigos, les dio de comer maná del cielo y ahora los trae al monte Sinaí. En el próximo capítulo, Éxodo 20, Dios le habla a la nación completa, los términos del pacto entre él y su pueblo y los votos, como si fueran votos matrimoniales. El resto del capítulo 19 se trata de lo que se tenía que hacer antes para prepararse para ese día tan importante en que Elohim se encontraría con su pueblo. Esto es una historia de amor bien tremenda. Cuando Dios les habló los mandamientos, que significa, miren esto qué interesante, los mandamientos o las instrucciones que tan malo se nos había pintado, no es nada más y nada menos que la manera en que el pueblo iba a amar y a honrar a su esposo, a Yahweh. Las instrucciones de Dios nos guían y nos instruyen sobre cómo nosotros vamos a mostrar nuestro amor a nuestro esposo, a nuestro Dios. Entre ellos, entre esas instrucciones, hubo un mandamiento muy especial llamado el Shabbat. Este es el mandamiento número 4, la instrucción de descansar en el día séptimo de la semana. Y se nos dice que lo íbamos o lo teníamos o lo tenemos que recordar. Dice la Torá que lo recordemos. Shabbat del día séptimo se llama una señal única entre Dios y su pueblo. Es un memorial, déjame ver si aquí lo escribí, no lo llegué a escribir, un memorial de la creación de Dios. En Éxodo 20 dice que el Shabbat es un memorial, es para que recordemos. También es un memorial de Dios como libertador de Egipto. En el Shabbat recordamos, de acuerdo a Deuteronomio 5, donde se repite esta orden, que nuestro Elohim es el Elohim que nos libró de la esclavitud de Egipto. También no se nos puede olvidar el valor profético del Shabbat. En Éxodo, aquí leemos en Éxodo 31:13, al Shabbat se le llama una señal única entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Para que sepamos que somos santificados para Él. ¿Qué quiere decir que somos santificados para Él? La palabra santificar o consagrar es separar para Él. Somos separados para Él los que guardamos el Shabbat del día séptimo. Y así dice la instrucción. Tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto, en otras palabras, por seguro, ya que tú aceptaste el pacto, los votos,
tú le dirás, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh quien los santifica a ustedes. Qué tremendo, qué preciosa palabra. Podemos decir entonces que el Shabbat es como nuestro anillo de matrimonio, un símbolo de nuestro compromiso a Yahweh solamente. En la mayoría de las bodas hebreas o judías o mesiánicas, también hay algo que se llama ketubá o ketuba, que es un contrato matrimonial. La ketuba es un documento que contiene los votos de la novia y el novio hacia el otro, ¿no? Durante la ceremonia, cada uno de ellos firma este documento. Es un documento que dice cuáles son los votos del novio o las promesas del novio y cuáles son los votos de la novia o las promesas de la novia hacia el novio. En muchas ocasiones los esposos casi siempre o frecuentemente enmarcan, lo ponen en un marco y lo cuelgan en su hogar como recordatorio de su amor y de sus votos. Cuando Elohim se casó con su pueblo en el monte Sinaí, porque eso fue lo que ocurrió y eso es lo que celebramos en una de nuestras fiestas, pues cuando él se casó con su pueblo en el monte Sinaí, los votos matrimoniales, la ketubá, fue escrita en la forma de la Torá. La Torá es nuestra carta de amor, tanto de Dios para nosotros como de nosotros para él. Fue escrita esa ketubá en forma de Torá. Nosotros tenemos el regalo y el honor de ser su novia, de ser la novia de Yahweh. Cuando llegamos a conocer al Mesías Yeshua, nos volvemos la novia y lo recibimos por fe y dijimos, en inglés se dice I do, en español es sí, lo acepto. Acepto a Dios, acepto a Jesús o acepto a Yeshua cuando lo conocemos por su nombre hebreo. Lo único que está buscando el Eterno es que nosotros seamos la novia que honra los votos matrimoniales. Cuando nosotros aprendemos y obedecemos la Torá, lo único que estamos haciendo, bueno, no debo decir lo único, porque es un gran acontecimiento, es honrando a nuestro esposo, porque estamos cumpliendo con la parte nuestra, con lo que nosotros dijimos, sí, haremos todo lo que él ha dicho. Y así se nos conocerá como pueblo de él. Seremos identificados como la novia, como Israel, cuando nosotros obedecemos. No es una carga pesada, dijo Yeshua. No es una carga que no sea ligera, es una carga fácil, dijo Yeshua. Pero ese yugo, ¿a qué se refería Yeshua? Se estaba refiriendo a lo que estamos estudiando. El yugo es la Torá. Y en esta semana estamos estudiando de cuando nosotros queremos mostrar nuestro amor, pues obedecemos los mandamientos, los vivimos. Y él está buscando una novia, no que lo deshonre, no que haga lucir mal a su esposo, no que hable mal de la palabra de su esposo, no que manche su vestidura desobedeciéndolo, sino más bien está buscando que nosotros guardemos nuestros votos matrimoniales, que estemos expresando nuestro amor por nuestro novio o nuestro esposo todo el tiempo, porque de esta manera lo honramos a él. Y eso es lo que él está buscando. Esos son dos principios aplicables de la Torá o de la Parashá Yitro. Estuvimos estudiando sobre estamos estudiando cómo Moisés aceptó ese consejo de parte de su suegro. Pudo haber dicho, oh, yo llevo años teniendo una comunicación donde yo he escuchado la voz audible del Eterno. ¿Qué vienes tú a decirme a mí ahora cómo manejar este pueblo? Si tú no estuviste ahí presente, yo sí. Yo extendí mi mano y abrí el mar rojo. Moisés no lo hizo. Moisés recibió el consejo porque supo que era para el beneficio de él y de todo el pueblo.
y lo obedeció, y un sistema que es aplicable hasta el día de hoy, y que debe de ser incorporado entre nosotros y en nuestras congregaciones, en nuestras quejilá. También estuvimos hablando de lo que es la ketubá, el pacto matrimonial entre Yahweh y su esposa, y cómo el que acepta a Yeshua está diciendo, sí, yo acepto el pacto y recibo todas las bendiciones que están adheridas a ese pacto. Y también estoy dispuesta a cumplir con mi porción o con mi voto que yo he hecho a Dios. Y el Señor está trayendo a su pueblo, a los que se habían apartado de él, porque si estudiamos las escrituras sabemos que este pueblo que dijo, sí, haremos todo lo que el Padre nos ha mandado, todo lo que el Padre te ha dicho, Moisés, nosotros lo haremos, pero después pecaron y se apartaron y deshonraron el pacto y no lo cumplieron como habían prometido, y por eso son dispersados por todas partes del mundo. Pero por su gracia y su misericordia y por el amor de Yeshua, nosotros estamos siendo recogidos de las cuatro esquinas de la tierra para volver a cumplir con ese voto que hicimos. Porque en Yeshua y con el espíritu de santidad, con el espíritu de Yahweh, nosotros podemos, y así honramos a nuestro esposo, al que será nuestro esposo muy pronto. Que el Eterno los bendiga. Yo espero que esta palabra pues les haya bendecido como lo ha hecho conmigo, y que estos principios aplicables pues nosotros los meditemos, los reflexionemos durante la semana para ponerlo por obra. El Eterno los bendiga, y me despido de todos ustedes en el nombre de Yeshua y de parte del liderazgo y de los hermanos de Primicias Ministries en Miami, Florida.